Hola bolsistas de éxito, hoy vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, una semana convulsa, de muchísima volatilidad, así que creo que es buen momento para hacer un especial sobre volatilidad en esta semana de mucho movimiento, de menos a más, con una caída bastante fuerte en algunos índices como el Nikkei y una subida espectacular en el VIX, en el índice de volatilidad, que marcaba el tercer mayor récord de subida de volatilidad del VIX en los últimos 32 años, así que mucho que comentar. Ha habido decisión de tipos en el Banco de Japón que causó problemas. Muchos ponen de excusa el carry trade en Japón sobre el movimiento que ha habido volátil en Estados Unidos. Comentaré a qué creo que es debido, qué podemos esperar a partir de ahora. Así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Estas son vías de contacto que recordaré al final del vídeo, como es habitual. Nos podéis enviar un correo a bolsajal@bolsajal.es, pero vamos ya al lío. Muchas diapositivas y muchas estadísticas hoy, en las que vamos a comentar qué es lo más probable, en qué situación estamos, etcétera, etcétera. Y aquí vemos lo que os comentaba, ¿no? Ese tercer mayor pico del VIX de los últimos 32 años, ¿no? Es una subida muy importante. Fijaos que solo queda por debajo de este spike de volatilidad brutal del 2008, que yo obviamente viví como inversor. Esa es una ventaja de bolsa general que podéis aprender de inversores que han vivido el 2008 como inversores, invirtiendo en bolsa, lo cual no es muy habitual. De hecho, entonces había pocos proyectos. Nosotros ya estábamos bolsa general, pero había muy poquitos éramos. Y bueno, aquí lo que podéis ver es que el repunte ha sido tremendo, porque ahí fue el repunte de la crisis financiera 2008, aquí tenéis el de la crisis sanitaria, que se quedó muy cerquita, momento de pánico muy bestia, pero fijaos dónde se ha quedado este pico de más de 65 puntos en el VIX. Y aquí podríamos hablar de cuál es la causa, que luego comentaré, carry trade o el miedo a la recesión, ¿no? Y comentaré lo que yo creo que ha pasado, ¿no? Y qué poder esperar a partir de aquí. Pero sin duda, como veis, semana histórica en cuanto a movimiento de VIX, no tanto movimiento bursátil o movimiento del SP500. Aquí podéis ver en perspectiva lo que ha sucedido. No sé si con esto ya pincho un poco el globo, pero a mí me gusta siempre poner perspectiva a lo que sucede, ¿no? Y estoy seguro que muchos inversores principiantes que llevan menos de 10 años en bolsa nos están viendo, y creo que es muy importante siempre tener perspectiva. Os decía hace unos meses que teníamos un año demasiado tranquilo, con una caída máxima en el año del 2,5%. Y os dije que eso no es normal, que no era normal, y que lo normal es que tuviéramos una caída pues, del 10%, del 15%, porque de hecho la caída media en un año tipo en el SP500, la media es caer más del 10%, es caer un 14%. Y caídas del 10 son muy comunes, incluso en años positivos, pero que se dan esas correcciones intraanuales. Y que el 2,5% era una anomalía y que solo en 2017, de los años que yo recuerde, habíamos tenido una caída de solo el 2,5% en todo el año, ¿no? Así que fijaos que ya se ha ampliado la caída, ya es una caída mayor, estamos en 8,5%, y aquí podéis ver que sigue en positivo el SP y que no es una caída especialmente fuerte, ¿no? Aquí vemos el drawdown está por debajo de la media histórica. La media histórica está en verde y la máxima caída este año la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Claro, hay años donde se cae muy poco. Este es el 2017 que os comenté, con una caída del 2,8%. Y también teníamos aquí una en el año 96 o 97 que fue un 2,5%. Pero no es lo normal. Esos son años excepcionalmente tranquilos, donde apenas hay volatilidad en todo el año y no hay corrección, pero lo normal son caídas más abultadas. Fijaos que la media en el SP500 es caer un 14,2%, ¿vale? Como os decía. Incluso, aunque luego el año termine en positivo, aquí tienes un ejemplo clarísimo, hay una subida más del 20% en el año, pero ese año se cayó durante el año más de un 14%, más o menos la media, 14,1%. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Con esto, es decir, que esas sacudidas del mercado, esa volatilidad, esos spikes son normales, ¿de acuerdo? No pasa absolutamente nada. Por cierto, la caída del SP500, contando mínimos intradía, el drawdown es de un 9,70%. Ese es el máximo drawdown de este año, ¿no? Hasta ahora. Y este es un índice de pánico de Goldman Sachs, pues podemos ver lo que ha sucedido las últimas veces que hemos visto pánico desde el año 2022. Y como veis, suelen ser oportunidades de compra, suelen ser momentos, a veces ya veis que hay un retesteo de los mínimos, pero suelen ser buenos momentos para tomar posiciones. Aquí veis los últimos momentos donde ese índice de Goldman Sachs de miedo superó esta zona, digamos, de sobrecompra de miedo o de niveles altos de pánico, ¿no? Y lo hemos superado, así que sería normal, como ya está pasando desde que hemos visto ese nivel de repunte del VIX,
que haya una recuperación, una caída del VIX y una recuperación del SP500. David, ¿es seguro que pase esto? No, no es seguro. En bolsa no hay nada seguro. Podríamos volver a caer y podríamos ver un pánico brutal y volver al 2008, pero no parece el escenario más probable, al menos usando este indicador de pánico. Y aquí podéis ver lo que ha pasado con el yen. El Banco de Japón tenía los tipos muy bajos, ¿no? Y decidió subirlos. Y había muchísimas posiciones especulativas en el yen, es decir, bajistas en el yen. La fuente es ING Analysis of Commodity Futures Trading Commission Data y podéis ver que veníamos de un nivel de venta de yenes nunca visto. Es verdad que llevamos tiempo con el yen bajando, mucha debilidad y habitualmente posiciones bajistas, ¿no? Ya desde hace años. Por eso esto no es nuevo, no sé por qué ahí se ha puesto de moda o hay gente que ahora se ha acordado de esto o ha salido ahí a primera plana, ¿no? Seguramente algún gran influencer lo ha comentado y luego pues lo típico de copiar, ¿no? Al que dice algo original y que tiene sentido. Para mí no es la excusa principal de por qué el mercado ha caído, luego comentaré cuál es mi visión, pero sin duda pues ha habido esa subida de tipos de Japón, veníamos de niveles muy bajos y ha habido cierto carry trade desde hace años, no ahora, ha habido carry trade en yenes y fijaos, ahora lo voy a explicar con calma. Este es una pequeña subida de tipos de interés que ha hecho el Banco de Japón porque veníamos de tipos negativos y esto ha provocado que el yen se fortalezca. Este ha sido también uno de los catalizadores para que el Nikkei bajara, que el Nikkei ha tenido una de las mayores caídas en décadas, ¿no? Una caída rápida, es verdad que en perspectiva es una caída pequeña respecto a lo que había subido, pero no deja de ser una caída bastante rápida y bastante potente, muy superior a la que han tenido otros índices europeos o americanos. Y se debe pues también al efecto de la divisa, porque cuando el yen bajaba mucho, eso ayudó al Nikkei a subir muy fuerte estos años. Y ahora, como el yen ha subido, pues eso también perjudica al Nikkei, ¿no? Que está en yenes. Así que bueno, ha subido el Banco de Japón los tipos, aquí lo podéis ver, pero claro, veníamos de tipos negativos, ni siquiera tipos cero. Y se venía produciendo un carry trade en el yen, esto es pedir prestado en la moneda que tiene tipos de intereses negativos, del yen, para tomar posiciones más especulativas en activos que dan interés o que dan rentabilidad, como pueden ser otras divisas o pueden ser las bolsas, la de Japón o bolsas como la americana. Por lo tanto, cuando esto se cierra, este carry trade, tú tienes que devolver el préstamo comprando yenes y cerrando la posición especulativa que probablemente pueden haber sido índices. Y eso provoca un movimiento muy rápido, ¿no? Que es lo que hemos visto. Esa es una de las excusas que se están poniendo y bueno, en una pequeña parte probablemente tiene alguna razón, pero desde luego no me parece la principal. Y aquí, bueno, veis a través de Blockware esta estadística, esta evolución muy interesante, ¿no? Donde vemos de dónde venían los tipos de interés del Banco de Japón y a dónde llegamos, ¿no? En una política expansiva no vista en toda la historia, ¿no? Es realmente impresionante y una locura. Y ahora que empieza a haber algo de inflación en Japón, pues obviamente esto se tenía que terminar pronto. De hecho, hablamos de esto en nuestro centro de traders en alguna ocasión. Y aquí podéis ver ese movimiento brutal del VIX, que a nivel de 3 días de subida del VIX también ha sido el tercer récord que podéis ver aquí desde 1990. O sea, también en esta estadística, ya no solo en subida total, sino en subida en 3 días, también hemos visto el tercer récord, ¿no? Desde 1990. El récord lo tiene 2018, el 2 de mayo, y el 24 de agosto del 2015, que muchos no lo recordaréis, pero eso fue una sesión brutal. De hecho, me llamaron de La Voz de Galicia para que comentara qué estaba pasando. Yo explicaba que probablemente era un spike de volatilidad y que a partir de ahí seguramente la bolsa recuperaría. Vimos caídas increíbles, del más del 30% en algunas acciones. General Electric, Colgate, de esto mucha gente no habla porque de hecho incluso puede ser que haya inversores que en el 2015 tampoco estaban en. Es una sesión que fue muy curiosa y vivirla en directo llamaba la atención. Claro, imagínate varias acciones de primera plana estadounidenses moviéndose un 30% en el día y en muchos casos recuperando 20-25% del mínimo al máximo, ¿no? Una volatilidad brutal. Y ya veis que aquí pues sería el tercer puesto, lo que ha pasado el 5 de agosto. Recientemente pues se acumuló una subida del 135% en el VIX, lo cual es realmente tremendo, ¿no? Esta estadística de Charlie Vileyo. Y agradeceros a todos los que os formáis con Bolsa General e incluso animáis a otros bolsistas de éxito a que tomen esa decisión de dar ese salto de gigante en vuestra formación operativa. Por ejemplo, aquí Jorge decía: el servicio que dan en Bolsa General, se refiere al centro de traders, es muy completo y sencillo porque está todo bien explicado. Además hay sistemas que puedes seguir sin tener que invertir más de 5 minutos en alguno de ellos, solamente tienes que revisarlo una vez al mes y todos los sistemas tienen su backtest para poder revisar sus rentabilidades individualmente. Es una pasada de servicio, probarlo y lo comprobaréis. O Antoigar, que dice:
tus vídeos magníficos. Hace poco realicé el curso Cómo invertir de Bolsa General y lo recomiendo vivamente. Sería el curso grande, Invertir en Bolsa con éxito. Así que gracias de verdad a todos los que tomáis esa decisión de tomar las riendas de vuestras inversiones y formaros con Bolsa General. Os dejo ahí arriba a la derecha toda la información del curso de Bolsa General. Ahí arriba a la derecha. Estábamos mal acostumbrados, es decir, aquí se han juntado muchas cosas. Hemos visto lo del yen, pero otro motivo muy importante es que tocaba, que llevaban mucho tiempo sin corregir, y encima nos pilla el verano. Ya os dije que, lo hemos visto en vídeos anteriores, hace semanas, que estacionalmente agosto y septiembre son los peores meses, o el peor periodo de inversión, donde el mercado no lo suele hacer muy bien, ¿no? Y hemos entrado ahí. Entonces, bueno, pues venías de no corregir prácticamente nada, y con el VIX muy bajo, entras en periodo veraniego y se dan pues un par de circunstancias, como la subida de tipos de Japón, y que también ha habido una noticia de Estados Unidos que ahora comentaremos, que para mí es más importante, y eso pues lo agitas en la coctelera y resulta o da el resultado que hemos visto esta semana. Aquí podéis ver que llevábamos 356 sesiones de bolsa sin una corrección del S&P del 2%, sin corregir en un día un 2%. Esto es realmente sorprendente. A veces ocurre, como podéis ver aquí, hay rachas largas, de hecho esta es la más larga desde el 2008, o sea, no es una broma. Llevábamos una volatilidad muy baja desde hacía muchos años, así que es lógico que en algún momento esto terminara y viéramos algún susto, algún meneo de árbol, ¿no? Como siempre digo. Esta infografía muy interesante de Carson Investment Research, Ryan Detrick, y en esta siguiente vemos, pues lo que os decía, que el mercado de vez en cuando tiene caídas, y aquí vemos con qué frecuencia, ¿no? Una caída del 3% se dan 7,2 en el año, o sea que es muy habitual. Una caída del 5% se dan 3,4 veces al año. Una caída del 10% se da más o menos una al año, 1,1 veces al año. Estamos a punto de llegar ahí, pero ni siquiera hemos llegado. Y hay gente con pánico y hablando del crack del 29 esto, ¿no? Luego vemos que el 15%, una caída del 15% se da una vez cada 2 años, 0,5 veces al año. Y una caída del 20% se da 0,3 veces al año. Es decir, que pasan más de 3 años para ver caídas del 20% en el S&P 500. Pero es algo que también pasa de vez en cuando. Incluso caídas del 30% también pasan, aunque cada más tiempo, ¿no? Esta es de Carson Investment Research también, y te pregunto si has hecho ese curso de Bolsa General, Invertir en Bolsa con éxito, donde además te damos herramientas a nivel de dominar tu psicología, tus emociones, y cómo pues generar un método, aprender a invertir, cómo usar impulsos Fibonacci, cómo gestionar el capital, que eso es un apartado creo que muy importante, cómo usar el chartismo, indicadores, etcétera, etcétera. Un curso muy completo, y si dudáis, preguntarle a alumnos que lo hayan hecho. Y aquí podéis ver el motivo que en mi opinión es el principal. Hemos comentado qué pasó y ahora estamos comentando las posibles causas. Hemos hablado ya del carry trade de yenes, hemos hablado también de la estacionalidad y que llevamos tiempo sin una corrección, eso también hay que meterlo en la coctelera, y el ingrediente principal del cóctel, en mi opinión, es este, ¿no? Y es que hemos tenido un mal dato de empleo en Estados Unidos, muy mal dato, y han cambiado las posibilidades de bajada de tipos. Incluso hay preocupación de que la Fed esté yendo muy por detrás de la curva, que esté yendo tarde, ¿no? Igual que empezó a subir los tipos demasiado tarde, lo comentamos aquí, luego lo ha hecho bastante bien, ahora es probable, y Jeremy Siegel, por ejemplo, es un defensor de que tenían que haber bajado ya los tipos de interés. De hecho, Jeremy Siegel está hablando de que tienen que bajar en una reunión extraordinaria los tipos al menos 3 veces o 4 y luego seguir bajándolos, o sea que cree que estamos con tipos demasiado altos en la actualidad para la situación, porque parece que hemos tenido una transición donde lo más importante, el peligro, el miedo era sobre la inflación, que pudiera seguir subiendo. Ese miedo creo que se está apartando ya, pero entra el nuevo miedo, ¿no? El nuevo miedo en escena, que es el riesgo de una recesión. Estados Unidos estaba dando datos muy buenos. Yo siempre os he dicho que la economía tiene muchos indicadores que son atrasados y que probablemente la subida de tipos iba a hacer daño finalmente en la economía, que se tardaría en ver porque hay indicadores que son muy retardados, pero que provocaría una ralentización o quizá incluso una recesión, ¿no? Y ese es el miedo que ahora tiene el mercado. Fijaos cómo ha subido la posibilidad de una doble bajada de tipos en septiembre, que bajen tipos 50 puntos básicos. Las probabilidades ahora son del 71%. Ya habéis visto aquí en este gráfico cómo han incluso llegado a superar el 80% hace unos días. Vale, ahora estaríamos en un 71% de probabilidades de que en la reunión de septiembre de la Fed se bajen tipos 50 puntos básicos. Y esto es muy importante por lo que luego voy a explicar, muy importante lo que luego comentaré, que es cómo afecta una bajada de tipos de interés a la bolsa, al S&P. Si queréis ver esto con detalle, no perdáis lo que veremos luego en este vídeo. Esta estadística es de Carson Investment Research, fuente CME Group y Sonus Varghese.
Y ya sabéis que nos podéis seguir en Instagram, somos más de 24.000 y más de 72.000 aquí en YouTube. Si te gusta el contenido, no te olvides de suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo, déjame un comentario y dale a like para apoyar este tipo de vídeos. Antes de irnos a un montón de diapositivas y de estadísticas, que viene creo que lo mejor, el disclaimer. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos, radios o televisiones haga de esta información. Concluir además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera en directos, radios, televisiones o... Y antes de ir a esas estadísticas brutales, comentaros que ya sabéis que tenéis sistemas disponibles, porque habrá inversores que estén improvisando, sin saber, no sé si vender, no sé qué hacer, porque no tienen unas reglas claras de entrada y de salida. Ya sabéis que tenéis un montón de sistemas muy sencillos de seguir, algunos habría que dedicarle 5 minutos al mes para seguirlos, se actualizan a tiempo real en el centro de traders. Son sistemas que han demostrado ser ganadores en el pasado y que de momento pues lo siguen haciendo bien. Este es el sistema Value Investing de Bolsa General y veis que lleva un 26% de rentabilidad este año 2024, una locura, aunque en julio perdió un 5,5% y en agosto ha perdido lleva una pérdida del 8,5%. O sea, hay muchos meses de pérdidas, como podéis ver aquí, en los últimos años, pero el único año de pérdidas desde 2019 ha sido el 22, que perdió un 17,7% este sistema que lleva una racha realmente impresionante. ¿Sabemos si va a ganar lo mismo en el futuro? Pues no lo podemos saber. Lo que sí que hay es un trabajo muy serio detrás, backtest, mucha experiencia. Y además nuestro consejo es que diversifiquéis en sistemas porque así pues hay mucho menos riesgo al depender de factores diferentes, ¿no? Hay sistemas de índices, hay sistemas de acciones, hay sistemas de reversión semanal, de revisión mensual, de revisión diaria, hay sistemas basados en reversión a la media, hay otros que son basados en momentum, etcétera. Entonces eso te ayuda a que la curva de capital sea menos volátil, ¿no? Que la volatilidad no todo el mundo la lleva bien. Y aquí tenéis todo lo que lleva el centro de traders: seminarios cada semana, uno de análisis y uno de talleres algorítmicos, seminario mensual de dudas y mi cartera personal publicada a tiempo real, sistemas algorítmicos, valores ocultos cada semana en el seminario de los martes, cada martes un valor diamante, acción top por fundamentales más precio y muchísimos análisis de acciones continuamente, ¿no? Y de índices, etcétera. Así que nada, ya sabéis que tenéis oferta para clientes nuevos si contratáis trimestralmente poniendo el código en minúscula oferta nuevo. Te dejo toda la información del centro de traders ahí arriba a la derecha. Vamos a continuar, también hay descuento obviamente para todos si contratáis anualmente, ¿no? El servicio. Somos más de 6.000 en Telegram, donde compartimos siempre todas las diapositivas que vemos en los vídeos del domingo. Un último aviso antes de irnos a las estadísticas: que tengáis cuidado con las cuentas bots, estafa, engaño, que se hacen pasar por nosotros en redes sociales. Andan en Telegram, en Facebook, YouTube, en Twitter, en todos lados, ¿no? Bueno, aquí podéis ver algo muy importante que no hemos comentado todavía. Ya hemos metido en la coctelera que la corrección tiene varias causas o posibles razones. Carry Trade en yenes no le daría, es original, ¿no? Y creo que es la que ha triunfado entre novatos, no le daría a esa excusa la mayor de las importancias, aunque es la que suena más interesante. Mucha gente no tenía ni idea, ni pajolera idea de lo que era el carry trade y llama la atención. Luego está el tema de que estábamos en estacionalidad. Agosto, septiembre son meses normalmente con volatilidad y con caídas o con peor comportamiento. Además llevábamos muy poco drawdown este año, había habido muy poca volatilidad, VIX estaba muy bajo y hemos visto también el cambio, ¿no?, de expectativa de los tipos de interés por muy mal dato de empleo en Estados Unidos. Claro, todo esto en la coctelera y le añadimos la valoración. Veníamos de subidas y no estaba especialmente barata, al menos los grandes índices no estaban especialmente baratos, ¿no?, después de unas subidas bastante fuertes. Aquí podéis ver que el PER forward de las 8 magníficas estaba cerca de 32 veces. Vale, o sea que la valoración también es un motivo. Ahora con la caída, pues ha ido a 27,6 veces per forward, que ya no es un nivel tan alto, teniendo en cuenta que se espera que van a subir mucho los beneficios todavía, ¿no? Se van a desacelerar, pero van a subir. Fijaos que lleva en niveles por encima de 20 veces per forward, desde 2019, incluso un poquito antes de 2019, es decir, más de 5 años que llevamos con las 8 magníficas, con un per forward por encima de 20 veces, pero eso es porque también hay expectativas de que vayan a crecer y de momento lo están cumpliendo, hay que decir. ¿Están baratísimas? Hombre, depende de qué crecimiento, tienen que crecer mucho para que estén baratísimas. Entonces aquí es donde el mercado pues está un poco inquieto, ¿no? Y a la que hay un poco de dudas, no es lo mismo que haya dudas cuando el PER está a PER 15
que si hay dudas con el PER 30. Es verdad que el mercado no está a PER 30, están las 8 magníficas. El mercado no lo está porque tampoco el resto del mercado tienen la expectativa de crecer que tienen las 8 magníficas. Aquí lo que podéis ver es valor a valor de esas 8 magníficas. Se habla muchas veces de ellas en su conjunto, pero a mí me gusta siempre entrar con el bisturí y ver valor a valor. Alphabet está PER 19,8, PER forward. En absoluto parece que esté muy cara. Aquí el único riesgo es que en esa competencia de la inteligencia artificial tengan que cambiar el buscador y que pierda cuota de mercado, dado que es el auténtico monopolio de consumidor o líder absoluto, Google, ¿no? Entonces, con esa posición es difícil crecer. A la que pierdas algo de poder o pierdas algo de tu cuota de mercado, tendrías problemas. Lo que pasa que también sabemos que Alphabet es líder en inteligencia artificial. Está en una valoración bastante baja. Meta está PER 22,6, valoración también bastante baja, PER forward. Luego tenemos el 29,4 de Apple, que no, es verdad que no crece mucho, pero es una empresa de mucha calidad. Netflix 29,5, pero está creciendo todavía y ha dado unos resultados muy buenos. Tenemos un PER forward de Microsoft de 30,6, exigente, pero es una empresa de mucha calidad y muy diversificada. Amazon PER forward 31,1, que también es una compañía que está creciendo. Es verdad que ahora mismo está un PER muy alto, pero claro, se espera que va a crecer, por eso el PER forward es menor que el PER actual, mucho menor. Nvidia PER 32,4, que no es tanta locura para el crecimiento que está teniendo, aunque ese crecimiento se va a ir desacelerando. Y Tesla, que ópticamente parece la más cara de todas, a PER 71. Y aquí comparamos esas magníficas 8 o 8 magníficas frente a ese PER forward de 27,6 veces, lo comparamos a el PER forward del SP, que estaría cerca de 21 veces. El PER forward del SP es lo que está marcado en azul, la evolución desde 2013, los últimos 11 años de evolución del PER forward del SP, y tendríamos en verde todo lo que es el SP, pero sin las 8 magníficas. Y ahí es donde vemos un poco la realidad del mercado en su conjunto, ¿no? Quitando esas 8 grandes, que también es verdad que son muy buenas. Tienen márgenes mucho más amplios que el SP también. No es que están carísimas, no, es que son mucho mejores que las demás. O que la mayoría, no que las demás, pero sí que la mayoría. David, ¿cómo lo puedo saber? Hombre, mírate el margen que tienen las 8 magníficas y lo comparas al resto del SP. Entonces ahí te darás cuenta de que no es casualidad. Y también lo que han crecido, el crecimiento de su beneficio por acción respecto al SP, que tiene lógica que estén a una evaluación alta. Luego, ya siempre os he dicho que no hay ninguna burbuja en el mercado, desde hace años os lo vengo repitiendo. Y el tiempo pues es el que nos juzga. De momento nos está juzgando bastante bien, porque lo hemos dicho desde hace unos 10 años, peleándonos contra los permavers, y el mercado se ha cuadriplicado, o sea que no íbamos tan descaminados. Sí que el debate si están un poco no sobrevaloradas. Ahí sí que yo ya llevo unos años diciendo que podemos entrar en el debate. ¿Por qué? Porque llevamos tiempo que el SP, sobre todo desde hace año y medio, pues que se ha vuelto a poner a una valoración bastante alta, ¿no? Y ya veis que si le quitamos las 8 magníficas, el resto del SP está a un PER forward de 18,8, que bueno, sin ser una ganga, pues vemos que está solo un poco por encima de la media, muy por debajo del año 2020, un poquito por debajo de los picos del 21, y sí que es verdad que por encima del 22, y por encima del 23, y por encima del 18 y 19, o por encima del 13, 14, 15 y 16, ¿no? Estamos en un rango alto de valoración en Estados Unidos. David, ¿y en el resto del mundo qué? Bueno, pues para eso viene Tito Galán, para ayudaros y daros toda la información posible. Aquí podéis ver que el PER forward del mercado monetario europeo, es decir, de la eurozona, de los índices de la eurozona, de la bolsa en euros, es de 12,2, PER forward, que no es altísimo, desde luego, está incluso algo por debajo de su media. De los mercados emergentes, 11,5, tampoco parece ninguna burbuja. Estados Unidos 20, sí que está una valoración exigente históricamente, aunque muy por debajo de los niveles del 2000, como podéis ver aquí, muy por debajo. Japón está 13,4, tampoco parecía ninguna, ni parece ninguna burbuja. Reino Unido 11,4, relativamente barata, incluso podríamos decir la bolsa de Reino Unido. Y bueno, pues esto nos da un poco más de amplitud de cómo está la valoración a nivel mundial, no quedándonos solo de burbuja, porque Estados Unidos, por las 8 magníficas, está muy cara, que además, ya digo, es que viene creciendo mucho más que Europa, gracias a esas grandes big caps que no paran de crecer. Y aquí veis valor o país a país dentro de la eurozona. Francia está, que yo creo que era interesante para vosotros, porque muchos nos seguís desde España, ponernos también desde en comentarios desde dónde nos seguís. Pues vemos que España está PER 9,5, PER forward,
que es un PER pues bastante bajo, históricamente bajo, está por debajo de su media. Italia 8,7, también está muy por debajo de su media. Alemania 11,2, por debajo de su media. Y Francia 13,1, también por debajo de su media. Francia ha caído bastante últimamente, es verdad que era la que estaba con PER más alto, pero porque también tiene algunas compañías grandes de mucha calidad, Hermes, Louis Vuitton, incluso podríamos meter ahí también Essilor-Luxottica. La verdad que este gráfico me encanta, quizás sea mi favorito de hoy, aunque creo que traigo muchas diapositivas interesantes. Esta creo que es muy interesante, de Carson Investment Research, Ryan Detrick, y vemos desde 1900 los riesgos geopolíticos, eventos geopolíticos que iban a hundir la bolsa, ¿no? Y es verdad que en algunos casos provocaron caídas fuertes, pero luego el mercado pasó el tiempo y se olvidó y siguió a lo suyo, que es subir a largo plazo. Terremoto de San Francisco, pánico de 1906, Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1919, la Guerra Civil Española, la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, Alemania ahí en la Guerra Mundial invade Francia, Pearl Harbor, Guerra de Corea, Vietnam, John Fitzgerald Kennedy, el atentado, la crisis del Canal de Suez, la crisis de los misiles de Cuba, embargo del petróleo de Arabia, la Guerra de los 6 días, el Watergate, revolución iraní, bueno, etcétera, etcétera, Chernóbil, crisis del peso mexicano, los tigres asiáticos, la burbuja tecnológica, la gran crisis financiera, la gran crisis sanitaria con confinamientos, el tapering, la crisis europea, que ahí casi nos pilla, ¿no? La de los PIGs. Rusia invade Ucrania, aquí lo tenéis, que por cierto recordáis que fuimos muy pesados y os dije, normalmente cuando acaba la guerra está el mercado por encima de cuando la empezó. Aún no ha terminado la guerra de Ucrania y Rusia, pero lleva una subida bastante fuerte desde que se empezó, ¿no? Y ahora pues hemos tenido el conflicto de Israel también. Esto es un buen recordatorio para que en los momentos de pánico no pierdas la brújula. Al final lo que tienes que hacer es seguir un sistema, un método con reglas claras de entrada y salida y aislarte del ruido, porque si no vas a entrar en esto y cada vez que haya esto vendes justo antes de que el mercado vuelva a subir. Eso es probablemente lo que te va a pasar como no tengas un método y un sistema, ¿de acuerdo? Así que agárrate a esto. Y esta es una estadística que yo creo que ahora los permavers dirán, oye, David, por fin me traes algo negativo, ¿no? A mí ya sabéis que me gusta traer las diapositivas tal cual son y leerlas, interpretarlas aquí, ¿no? Eso sí, con perspectiva, pero yo no soy ni muy positivo ni muy negativo, soy realista. Eso no puedo decir, no, es que hay que ser igual de negativo que positivo. ¿Cómo vas a ser igual de negativo que positivo si el SP sube un 10% anual? Deberás de ser realista, conociendo esa estadística. No es un juego de suma cero y no, el que es negativo tiene las mismas opciones que el positivo. No las tiene. No es lo mismo, esto no es una moneda al aire. Los índices a la larga tienden a subir. Y aquí, esto sí que es negativo, porque os hice un short hace poco tiempo, en el que os hablé de esto, hace 3 semanas, os dije, cuidado, que da la impresión de que la regla de Sam puede indicar una recesión próxima. Todavía no se había activado, estaba, si no me equivoco, a 0,40 y algo, 0,42 o 0,43. Y dije, ojo, porque si llega a 0,50, nos avisará de que va a haber una recesión en Estados Unidos. Y ha acertado muy bien, aquí veis el track record. En gris sale cuando hay recesión. Vale, aquí lo veis, 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 ¿no? Cada vez que se pone gris es que ha habido recesión. Bueno, pues se ha superado el 0,50. Ahora habrá que ver en el futuro si efectivamente vuelve a haber recesión cuando se activa la regla de Sam. ¿Y qué es la regla de Sam? Pues es una media de 3 meses del último año. Y cuando esa media de 3 meses del último año supera 0,50% en el dato de paro de Estados Unidos, acaba de ocurrir, viene una recesión. Claro, lo que no sabemos es de qué magnitud y tampoco sabemos qué reacción tendrá la bolsa, porque en 2022 probablemente ya descontó una recesión que no ha llegado todavía, que acabará llegando, pero a lo mejor ya parte de la volatilidad y de lo que tenía que descontar corrigiendo lo hizo en 2022. Y luego está la profundidad y la duración, a lo mejor pues es un pequeño bache y se recupera pronto, o a lo mejor causa una volatilidad de unos meses y luego volvemos a subir, es que no lo sabemos. Sí que parece, este indicador es bastante fiable y que podría ir encaminado Estados Unidos a entrar en una recesión, ¿de acuerdo? Así que la regla de Sam nos avisa de que entra en recesión. ¿Conocías lo que es la regla de Sam o no habías visto el short de Bolsa General que hicimos hace 3 semanas? Te leo ahí abajo en comentarios. Y
Han ido saliendo resultados empresariales, espero que no os hayáis perdido el directo o el vídeo del domingo anterior, fue un especial resultados, una locura, analizamos muchísimas compañías interesantes, Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, que presentaron resultados, Louis Vuitton, etc. Y David, ¿cómo están yendo esos resultados a nivel global? Bueno, pues del SP500, con un 82% de empresas que ya presentaron esos resultados, podemos ver que el beneficio operativo sigue subiendo. Estamos en récord de la historia de beneficio de las empresas americanas. Menos mal que iba a hundirse todo y que los resultados iban a ser horribles, como yo escuchaba a los expertos, ¿no? Así que nuevo récord de beneficios en las... David, no entiendo por qué sube el SP, te repito por si no lo entiendes. Nuevo récord de beneficios de la historia de las acciones del SP500. Y aquí vemos algo que ha ocurrido, que es interesante, fuente del gráfico es MacroCharts, y es que hemos tenido un récord, no récord absoluto, pero uno de los récords, también aquí, igual que en el VIX, en la desviación del ratio put-call, ¿vale? Hemos tenido un movimiento muy bestia aquí, podéis verlo en esta bajada tremenda, que lo que nos proporciona es un nuevo mínimo que, como veis, las últimas veces que esto ha ocurrido, generalmente ha habido recuperación del mercado, ¿vale? No siempre ha sido instantánea y a veces han venido caídas extra posteriormente, pero no suele ser un mal momento para comprar cuando se producen esos episodios de miedo, que yo los voy marcando que vayan en contraposición a esos momentos de pánico. A veces hay recaída, ¿no? Y a veces todavía el mínimo no se ha marcado, pero normalmente, ya digo, el mercado luego tiende a volver a subir. Y con esta caída ya vemos que se ha rebajado este nivel de menos 20, esa caída importante, esa desviación en el ratio put-call, y bueno, pues es probable que a partir de ahí pueda venir una recuperación, ¿no? Lo que pasa es que en este caso ha pillado al mercado muy cerca de máximos de la historia, o sea, es que apenas hemos caído nada. Esta es muy interesante de Ryan Detrick, estas estadísticas, no sé si las echabais de menos, y es que el Russell 2000, las acciones pequeñas, en julio tuvieron un mes extraordinario, fue una subida de más del 10%. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Bueno, podemos ver que ha ocurrido en bastantes ocasiones, está marcado en color con ese rombo verde. En concreto ha pasado 20 veces esa subida de más del 10% el Russell en un mes, en este caso en julio, y un mes después de media sube el 70% de las veces un 3,1%, que es mucho, a 3 meses un 7,3%, que es muchísimo, subiendo el 80% de las veces, a 6 meses subida del 11,3%, subiendo el 90% de las veces, y a un año vista subida del 15,8%, subiendo el 73,7% de las veces. Es decir, que a veces no sube, pero en general suele ser algo positivo. Y también podemos ver aquí cómo se ha dado otra, entre comillas, señal, que es que cuando el SP500 baja un 1% o más, ¿no?, del 1%, un jueves, un viernes y un lunes, desde 1950 esto ha pasado 21 veces, podemos ver cómo se comporta a partir de ahí el SP500, ya digo, acaba de ocurrir, ocurrió el lunes. Bueno, pues un mes después sube un 5% de media, 81% de subidas, 3 meses después 9,8% de subida, qué brutalidad, 90,5% de las veces sube el mercado, a 6 meses 13,4% de subida, con 85,7% de años positivos, y a un año de vista, la locura, subir de media un 22,5%, con 85,7% de los años positivos, es decir, parece una muy buena señal esta del SP500, ¿no? El haber caído esos 3 días seguidos. Desde 1950 los números son realmente impresionantes. Y quizá mi diapositiva favorita junto a la que decía de las crisis por las cuales el mercado cae desde 1900, ¿no? Esta es, ¿qué pasa cuando la Fed baja tipos? Que los va a bajar inmediatamente. Esto sí que ya creo que ahora que ya es inevitable que la Fed lo posponga más, ¿no? Tenéis un especial que hicimos en el canal, pero bueno, soy consciente que os perdéis mucha información algunos y no veis todos los vídeos, aunque os recomiendo que veáis todos. Siempre os dejo abajo del vídeo, en la descripción, una lista de reproducción con los vídeos más importantes. Hicimos uno donde explicábamos todo sobre cómo se comporta el mercado cuando se bajan tipos. Y explicábamos de que era muy diferente cuando se baja tipos porque viene una recesión inminente a cuando se bajan tipos con el índice máximos y con la economía bien. Claro, ahora la duda que me entra es en qué punto estamos, porque hasta ahora diría, bien, van a bajar tipos con la economía perfecta y sin miedo, y en el índice máximos. Claro, ahora me entran dudas, y cuidado, que cuando bajan tipos porque la Fed se duerme en los laureles y de repente se encuentra que los datos son malos y que tiene que bajarlos muy rápido, es cuando la bolsa se toma muy mal las bajadas de tipos. No siempre las bajadas de tipos son positivas y generalmente además causan cierta volatilidad en el corto plazo. Aquí vemos que en el 19
2009 se bajaron 25 puntos básicos en el primer movimiento, el mercado reaccionó bien, 1 año, 2, 3, 4 y 5 años después. No así en el 2007, que se bajaron 50 puntos básicos ante el miedo de una recesión y, como veis, cayó un año después un 19%, luego un 26% a 2 años, un 20% a 3 y un 12% a 4 años. A 5 años sí que ya subió. Y en 2001 se bajaron también 50 puntos básicos. Fijaos que cuando se bajan 50 con miedo, porque es como que la Fed estuvo lenta en ir bajando poco a poco y dicen, pues 50, que el miedo que veo es que podamos estar empezando a estar ahí. Pues como veis también en el 2001 cayó bastante el mercado, 1 año, 2 años, 3 años y también 4 años después. En el 98 se bajaron 25 puntos básicos y cayó 4 años después, pero subió 1 año después y 2 años después. Y en el 95 se bajaron también 25 puntos básicos y reaccionó bien la bolsa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años después. Así que ya digo, no sé qué pensáis vosotros, ¿va tarde de la Fed? ¿Le ha cogido el toro y estamos ante una de esas bajadas de tipos peligrosas porque la economía entra ya en una inminente recesión que la Fed no esperaba? ¿O pensáis que es una de esas bajadas de tipos que está organizada, con la economía bien, con el índice máximos y que por lo tanto esas son las que se suelen traducir en continuidad de las subidas? Te leo ahí abajo en comentarios. Bueno, aquí veis el gráfico del VIX que enseñé en el directo y vamos a ver un par de índices. El Russell 2000, que creo que es interesante ver la situación de índices si lo echabais de menos, aunque ya sabéis que en el Centro de Traders analizamos más de 15 índices cada martes. Y bueno, aquí vemos que el Russell está consolidando, ha corregido fuerte a la media tras una pequeña divergencia bajista en máximos. El triángulo prácticamente se cumplió, le faltó una subida mínima para cumplirlo al TIC y ha llegado a la media donde tiene el primer soporte. Sería negativo perder esa zona de los 1992 puntos. Luego también tiene soporte en 1915, 1904 y los 1640, que es la base del rectángulo, objetivo de ruptura de rectángulo que sigue activado hacia 2410. En el caso del SP500, índice director de las bolsas mundiales, vemos que ni siquiera ha corregido al primer FIBO de toda la subida, del último tramo de subida. Lo que ha hecho es ir a buscar la media. Ha cerrado uno de los gaps, le queda otro gap ahí que tiene cierta resistencia, 5.446, resistencia también en 5.566 y tendría resistencia en máximos de la historia en 5.669 puntos. Soporte en la zona de la media donde se ha frenado en los 5.119, en los 4.953 o en el 61.8 de toda la subida, niveles FIBO en general, pero sobre todo 61.8 que pasa por niveles por debajo de 4.700 puntos. Y en el IBEX, aquí sí que ha habido corrección a niveles FIBO de la última subida, entre el 38 y el 50% FIBO, una corrección proporcional, normal, después de una subida rápida y vertical. Aquí hay resistencia a la media, aquí ya no, la media no sube, puede ser un obstáculo, pasa por 10.800, también resistencia en 11.264 puntos, o en niveles de máximos, si añadimos dividendos, 11.469. Soporte en 10.298 y en la zona 61.8 de la subida, zona de 9.800. Y Japón, que hoy lo hemos comentado mucho, aquí podéis ver que ha tenido una caída realmente fuerte, sobre todo en yenes. Si lo vemos en dólares no ha sido para tanto, pero en todo caso ha sido una caída rápida después de mucho tiempo de subida. Ha rebotado ya a niveles FIBO de la caída, aquí el peligro es que haga un primer impulso y luego pueda seguir cayendo, sobre todo si no supera el 61.8 de la caída, que es la principal resistencia junto a la media y que ahora pasa por el mismo sitio, la zona de 38.200. Esa es una zona muy importante de resistencia para el Nikkei y luego estarían los máximos de la historia 42.426 y como soportes tendríamos los 31.156 o los 30.487 puntos. Y como bonus track, el Bitcoin, que espero que os haya gustado este vídeo, házmelo saber en comentarios. Aquí podéis ver que el Bitcoin ha tenido una corrección, en lo que sería probablemente una corrección en una especie de canal lateral bajista. Este tipo de canales no son malos canales para consolidar una subida vertical previa. Pues vigilar resistencia en la media, pasa por 64.000, también luego resistencias en 66.987 y en los máximos históricos 73.670. Como soporte tendríamos que ya corregido a niveles FIBO de toda la última subida, 49.254 y soporte en el 61.8 de toda la subida que pasaría por 37.700 puntos. Comparte este vídeo en redes sociales y con tus amigos si te ha gustado, házmelo saber en comentarios, dale a like y suscríbete. Y ahí te dejo varios vídeos y listas de reproducción para que sigas viendo vídeos que seguramente todavía no has visto todos los vídeos del canal. Gracias bolsistas de éxito y nos vemos en próximos vídeos.